Si inscribimos las funciones materna y paterna en el marco de lo familiar, vamos a empezar por decir que esta teoría que estamos hoy transmitiendo respecto de las funciones materna y paterna, piensan el orden de lo familiar más allá de el cuidado y la satisfacción de las necesidades de alimentación, de higiene, que son obviamente necesarias, pero lo que estaría en juego en términos de las funciones va más allá en la estructuración de lo familiar, teniendo en cuenta este vector de las funciones que sostienen ese equilibrio del nudo que nos conforma a cada sujeto y a la realidad humana de real, simbólico, imaginario. Entonces decía, va más allá de el cuidado de las necesidades, que son indispensables, obviamente, pero no es solo eso. ¿M? Es más, lo central que hace que se constituya en lo familiar en términos de funciones, no es solo eso, y tampoco es ese marco, ese orden simbólico del que hablamos antes, respecto de cómo es considerado el ser madre o padre desde el punto de vista de un simbólico general, cultural, sino que va a hacer alusión a un orden simbólico que es propio de cada sujeto. Y ese orden simbólico está en relación a la transmisión del deseo y de un deseo que no sea anónimo. Entonces, este es el núcleo central que nos va a permitir pensar las funciones en relación a lo familiar, despejándolo, despejándolo, lo cual no quiere decir que no esté incidiendo, despejándolo de las necesidades de subsistencia, y también de estos significantes simbólicos que es qué es una familia en términos culturales, de lo que hablábamos en el tramo anterior de la clase. Entonces, nos vamos a centrar aquí en este factor que hace a la constitución subjetiva y que es la transmisión de un deseo que no sea anónimo. Esto es fundamental, que no da lo mismo que sea con uno o con otro. De ahí esa pregunta que hace el texto y que yo retomaba. ¿Cómo puede ser que les di todo y les di todo en el sentido de la satisfacción de las necesidades y sin embargo hay algo que no funciona? ¿O cómo puede ser que les di a todos lo mismo, a todos los hermanos, lo mismo y sin embargo salieron tan distintos? ¿Mm? Entonces, es que ahí lo que está en juego es la transmisión de un deseo que no es anónimo y que por lo tanto es singular para cada quien. Ahora, esta particularidad de que haya la transmisión de un deseo que no sea anónimo hace al corazón de lo que es el sostenimiento de las funciones y las funciones para el sostenimiento de un sujeto. Y voy a hacer mención a una investigación que no recuerdo si ya la mencioné en otra de las clases, que es esa investigación de René Spitz, un psicólogo estadounidense, que investigó a los bebés que estaban hospitalizados porque eran bebés abandonados, si no me equivoco, en tiempos de la posguerra. Lo que quiero recuperar de esta investigación es que él se preguntó por qué tantos bebés morían, esos bebés hospitalizados morían, a pesar de tener sus necesidades satisfechas.
sus necesidades de higiene y de alimentación y de esos cuidados relacionados con sus necesidades. Y a medida que fue investigando a partir de esa pregunta, que hacía que muchos murieran y algunos no, ¿qué es lo que tenían de particular esos que no morían? Porque todos estaban tratados de la misma manera en términos de la satisfacción de sus necesidades. Lo que encontró como particular de esos que sobrevivían es que habían sido elegidos de algún modo por alguna enfermera que los había tomado como algo muy especial. Este bebé es especial para mí. Y en esto de dedicarle más que más de la atención de sus necesidades, no, porque eso estaba garantizado igual para todos. Es la transmisión de un deseo en relación a ese bebé que no es anónimo. ¿Qué es lo que no es anónimo? Es que este no es igual que el otro. Cada uno tiene algo particular para mí. Este tiene algo particular para mí. Entonces, esta supervivencia de estos sujetos, de estos bebés, era a partir de una enfermera que podemos decir que cumplía la función, las operaciones que atañen a la función materna. Y ahora entro entonces con la función materna. Ahí en el texto plantea que la función materna está relacionada con una operación que tiene que ver con los cuidados particularizados. Y de nuevo, la transmisión de un deseo que no es anónimo en lo que refiere a la función materna tiene que ver con los cuidados, pero que no van por el lado de las necesidades. Sí, también, pero no es suficiente. Sino que tiene que ver con los cuidados particularizados. ¿Qué quiere decir? Es particular para este bebé. Esa es una de las operaciones que atañen a la función materna. Piense en función en términos de f de x, ¿sí? Es la función de x. En este caso la x es función materna, que lo podríamos llamar función 1, porque ya ven, la enfermera no era la madre, ni la gestante, ni la madre adoptiva, era la enfermera. Es decir, que ahí había una función necesaria desde el punto de vista de la constitución de ese sujeto, de esa subjetividad humana, cuidados particularizados, en el marco de esa función más general que es la de la transmisión de un deseo que no sea anónimo. Ahora bien, esa función materna que tiene una de esas operaciones, que es la de los cuidados particularizados, también tiene otra operación que es necesaria en términos de operaciones y que atañen a la función, es que tenga la particularidad de ser faltosa, va a decir. La madre idealizable, la madre lacaniana idealizable, es la madre faltosa. ¿Qué quiere decir que es la madre faltosa? Que no se colma ese deseo particularizado, esos cuidados particularizados que atañen a la transmisión de un deseo que no es anónimo, requieren de contar con una falta del lado de quien cumple esa función. ¿Qué falta? ¿A qué refiere esa falta? Que por un lado, ese bebé no va a colmar todas las necesidades de esa persona que está encarnando esa función, ese pequeño otro, que es la enfermera en este caso, que está tomando el relevo de esa función. Es necesario que haya una falta del lado de quien cumple esa función
para que haya un lugar para la particularidad de ese sujeto que se está constituyendo como tal. Entonces, el ejemplo, que creo que alguna vez ya lo di en alguna clase, es cuando quien cumple esa función toma le completa, digamos, la falta. Siempre está la falta, eso del vacío del que venimos hablando. La falta es la que motoriza el deseo, es la falta que está en el corazón del malestar estructural, que es el que nos mueve a buscar. Entonces, cuando quien encarna esa función, para quien encarna esa función, ese bebé colma todo, todo para esa persona, es la luz de mis ojos, es todo para mí este hijo, esta hija, este bebé, es todo para mí. Ese todo hace que no quede margen para que ese sujeto pueda encontrar su diferencia, su particularidad. Entonces, esas son las dos operaciones que atañen a la función materna. Y hice referencia, y después me fui por las ramas, de un ejemplo que yo suelo usar, que es cuando quien cumple la función materna quiere que el niño coma para que no se enferme o lo que fuere, y lo corre con la cuchara, y lo que hace el niño, la niña, le niñe, es cerrar la boca, escaparse, ¿sí? Voy a hacer un paréntesis, la estructura de la anorexia, el cerrar la boca, tiene que ver con defenderse de un otro que no es faltoso, sino que un otro que nos quiere capturar por completo. Lo tiro así como un detalle apenas para que vean la importancia que tiene estas dos operaciones que atañen a la función materna, que es la que, eh, digamos, se conforma con estas dos operaciones. Cuidados particularizados, pero al mismo tiempo faltosa, es decir, que haya una falta que esté operando, que esa persona tenga un interés no solo en ese bebé, en ese sujeto, sino también que tenga otros intereses. ¿Mm? Bueno, ahora en la próxima entrada vamos con la función paterna.